Nuestro número con 2 líneas. Estamos en el 87 17 36 17 99. Estamos a través de la aplicación que tenemos de Grupo Radio Estéreo Mairán. Estamos también a través de internet, .noticierosgrem.com.mx, .q.gremradio.com.mx, y estamos donde siempre, a través de las ondas hercianas maravillosas que siguen siendo nuestra razón de ser. 91.1 QFM. Quédense con nosotros entonces, hagamos juntos contextos. Hoy nuestro tema de la semana, Coahuila, tú decides. Estamos en el preámbulo del proceso electoral. Faltan escasos 15 días para que podamos llegar a la cita del 4 de junio y nos pareció importante hacer un alto y reflexionar sobre lo que ha venido sucediendo y lo que las expectativas y las perspectivas que tenemos para después del 4 de junio y ya rumbo al 2024, que estará bien cerquita. Entonces vamos a platicar con alguien que me da muchísimo gusto recibir en el estudio, que aprecio y admiro sus participaciones a nivel nacional. Es un politólogo al que mucha gente recurre, es un analista al que mucha gente recurre. Se trata de Gibran Ramírez, politólogo y articulista. Gibran, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme siempre. La verdad es que es un gusto estar aquí en la cabina cada que es posible. Gracias, Gibran. Está con nosotros Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental, con quien también en muchas ocasiones hemos platicado. Cada vez que necesitamos números que se nos cruzan en la mente, aquí está Luis para poder interpretar precisamente esos números. Un poquito más adelante vamos a entrar en contacto con el licenciado Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho, en Economía, político mexicano de gran trascendencia, evidentemente con una trayectoria dentro del Partido Acción Nacional. Bueno, ¿realmente qué es lo que se va a decidir? ¿Solamente el presente de Coahuila o las proyecciones rumbo al 2024, Gibran? Porque es importante la elección de Coahuila y del Estado de México de cara al 2024 y al proceso electoral donde habremos de definir el rumbo de la nación. Bueno, es importante porque está en juego la supervivencia del PRI. Fundamentalmente por eso, el PRI va a tener un peso más cualitativo que cuantitativo en la elección de 2024. Y si llega un PRI debilitado, convertido, digamos, en un partido local de Coahuila, no le va a sumar mucho a la alianza opositora. Y en una de esas, y si su entendimiento electoral en lo general, desde la dirigencia nacional, se da bien con Morena, puede generar una ruptura. Entonces, es importante la elección porque va a delinear los contornos del PRI que va a ir a 2024. Si el PRI llegara a ganar en el Estado de México, quien va a tener decisión sobre qué hacer en 2024 va a ser el gobernador del Estado de México, fundamentalmente. Sin embargo, si el PRI pierde esa elección y gana únicamente Coahuila, como decía, quedará reducido a ser un partido local y quien tendrá la decisión que vemos que ha tendido a aliarse con Morena es el presidente nacional del PRI, que ya extendió su mandato y que ha demostrado tener un control férreo del Consejo Político Nacional del PRI. Votaron con él 518 de 521 consejeros. La única manera de que cambie eso sería que ganaran el Estado de México, lo cual sería una sorpresa. Fuera de eso, creo que no tienen más trascendencia estas dos elecciones. Recordemos, por ejemplo, 2017. 2017 no anticipó en ningún sentido a 2018. Salió muy bien parado el PRI como pretendía en los dos estados y la dinámica electoral en el 18 fue absolutamente contraria. Morena ganó todos los votos que el PRI, bueno, no todos, pero una buena parte había ganado en Coahuila y en el Estado de México. Uh-huh. Hay una reflexión que me parece importante tomarla en cuenta y es el acomodo dentro de Morena. Como parte de una posible ruptura al interior del movimiento. Finalmente acá, lo que sucedió con Ricardo Mejía Verdeja, lo que viene sucediendo con Armando Guadiana, esta división de estos grupos, ha sido notable y ha sido inclusive puesta sobre la mesa como un argumento de un posible resultado electoral en contra de la propia izquierda que representan. ¿Te parece a ti que esto pudiera replicarse
rumbo al 2024 con todas estas figuras que ya están sobre campañas y extendiendo su posibilidad de llevar el discurso a todo México, es decir, las famosas corcholatas, que me choca el concepto, pero bueno, el presidente fue el que le introdujo. Es un escenario remoto. Tendría que pecar el presidente de soberbia, igual que Guadiana, y aunque es un pecado que se le da, ha mostrado algunos signos de ir en sentido contrario ahora que apapachó a Ricardo Monreal, que juntó a todos los presidenciables. Parece que el presidente no va en ese sentido. Sin embargo, en el PT, Gerardo Fernández Noroña cada vez ha endurecido más el discurso por no ser incluido en las menciones del presidente en el proceso. Sin embargo, la decisión de adelantar a agosto la selección del candidato presidencial de Morena le da mucho tiempo para manejar una posible división. Creo que la que más le preocuparía al presidente es la que puede venir por el lado de Marcelo Ebrard, más que por el PT. Pero a diferencia de Guadiana, él sí tiene el poder de catalogar de traidor a cualquiera que se vaya con otro partido, y es muy duro, lo puede destrozar en 2 mañaneras. El presidente en estos momentos acusa signos de debilidad. Por eso todo el mundo se está intentando aprovechar. Por eso Manuel Velasco sale a decir que él va a ser el candidato del Verde. Se quiere quedar con Chiapas y quiere incrementar la tajada que le vaya a tocar de la alianza electoral. Y por eso Fernández Noroña se atreve a subirle el tono. Pero el presidente no es un político normal. Él está acostumbrado a doblar la apuesta siempre. Y hasta el momento le ha salido, entre otras cosas, porque tiene muy buena suerte. Y los factores geopolíticos y la condición de la oposición le han facilitado seguir avanzando mucho más de lo que cualquier otro presidente habría podido. Entonces no creo que estos escenarios se materialicen, ni siquiera con las amenazas de Mario Delgado de que si no declinan en Coahuila no habrá alianza. En estos momentos, lo saben Verde y PT, a quien le interesa la alianza es a Morena, que necesita diputados para garantizar que el proyecto del presidente López Obrador siga adelante, o por lo menos mantener el nivel de poder que tiene en esta confrontación ya irreversible con el Poder Judicial. Solo se puede hacer con mayoría en las cámaras. Y los datos nos indican que Morena por sí solo no puede tener mayoría en las cámaras, y si seguimos la historia electoral de 2018 a 2021. Con eso juegan esos partidos. La verdad es que a nivel nacional sería muy difícil que se concretara un escenario como el de Coahuila, porque se necesitaría, entre otras cosas, que hubiera un candidato a la presidencia tan mediocre como Armando Guadiana ha sido a la gubernatura, con un bajo nivel de actividad, sin líneas discursivas claras, sin propuesta o proyecto, con frivolidades como esta de Peso Pluma, y no veo a ningún candidato a la presidencia de la República de Morena, a ninguno, con esas ocurrencias y con esa mediocridad. Ese espacio es el que ocupó Ricardo Mejía Verdeja para crecer, pero si hubiera tenido un candidato más o menos sólido enfrente, no habría tenido nada que hacer. La disparidad de recursos era total. La marca Morena importa mucho más que la estructura orgánica que se fue con Mejía. Los amigos que tiene Armando Guadiana en estos momentos son más poderosos que los amigos que tiene Ricardo Mejía. Es más, los poderosos que estaban en el equipo de Mejía pues se fueron con Guadiana para garantizar sus intereses. No veo tanta torpeza, tanta mediocridad y tal indisciplina, porque el desfonde de Guadiana tiene que ver también con que Alejandro Peña, que ha operado la estructura electoral en Coahuila, no ha sido eficaz con el manejo de la estructura. Van a ser 3 semanas sin pagarle a buena parte de la estructura electoral. Está eso haciéndose un polvorín. Dudo mucho que Alejandro Peña, operando la elección presidencial, hiciera un trabajo tan desaseado. Es algo que le pueden hacer a Guadiana, pero a nadie más. Entonces, el papel de Mario Delgado, Gibran,
¿Cómo lo catalogas y cuál ha sido realmente las decisiones que ha tomado a favor o en contra del propio movimiento? Mario Delgado ha sido uno de los artífices del declive político de Morena en Coahuila, porque llegó a imponer sin conocer al Estado, sin conocer a los grupos políticos. Un ejemplo que hablábamos la vez pasada es el maltrato que le hizo a Lenín Pérez. Entre otras muchas personas, impusieron gente en el Consejo Nacional. Se informan de Coahuila a través de Antonio Tolini, que pues yo creo que los puede informar sobre Torreón Jardín, pero no mucho más. Han actuado favoreciendo a los grupos de poder de la Ciudad de México, y el desinterés por el Estado ha sido tal que el discurso está muy aparte de la realidad. La demanda de los sectores populares en Coahuila es muy distinta a los del sur de la República. Son demandas sobre todo por servicios públicos, que es lo que más ha abandonado Morena este sexenio, ¿no? A favor de las transferencias directas, de los programas sociales, de las becas. Y a mucha gente, en La Laguna sobre todo, pero en general en Coahuila, les preocupa mucho más el rezago en el tema del drenaje, por ejemplo, o la accesibilidad de servicios cuando están lejos de las cabeceras municipales, de salud, otra de las demandas importantes. Y quizá en esto el menos desconectado en el espectro de la izquierda, y por razones naturales, porque sí conoce el Estado y lo ha recorrido, es Lenín Pérez. Me ha parecido muy importante e interesante la propuesta de crear una secretaría, una subsecretaría de salud mental. He hablado durante mucho tiempo con mi esposa, que es regidora del Ayuntamiento de Matamoros, sobre la emergencia de salud mental que hay en buena parte de los sectores populares, por adicción al cristal, por depresión y ansiedad, intentos de suicidio que vemos en todos los ejidos, y que muy poco se mencionan en el discurso público. Hay otras cosas que importarían mucho más a los sectores desfavorecidos, como la gestión del agua y la distribución entre el uso humano y el uso industrial. El sistema de distribución de agua potable por las noches es un sistema de segmentación de clase encubierto, pero es muy sencillo. Quien tiene cisterna, llena la cisterna en la noche, y quien es pobre y no tiene cisterna, primero se tiene que desvelar para agarrar agua en las cubetas en que pueda colectarlo, o en tambos. Y Morena no está en nada de eso, no atiende al dolor de la gente, porque tiene un dirigente, Mario Delgado, que piensa que basta con repetir algunas cuantas consignas del presidente de la República que han funcionado en el centro y en el sur del país, cuando las demandas son bastante distintas aquí. Entonces Mario Delgado tiene buena responsabilidad en la fragmentación del movimiento, pero sobre todo en su impotencia, porque ha sido incapaz de organizar al partido y lo delegó por completo a las manos de Diego del Bosque, que tampoco ha hecho mucha labor organizativa en ese sentido. Morena no existe prácticamente. Tenía una vida orgánica muy precaria, pero la tenía. Y después de la ruptura que significó que buena parte de las personas que integraban históricamente la organización se fueran con Ricardo Mejía, ahora Morena es solo una marca. Y eso es responsabilidad de Mario Delgado y de su pésima gestión, aunque debo decir, es evidente que Coahuila no le importaba. Quizá el presidente le jaló las orejas y por eso ahora anda queriendo hacer que la gente decline, pero nunca mostró
ninguna prioridad o ningún interés en el Estado. Supongo que lo ven todo en términos del tamaño de los padrones electorales. Claro. Y en ese sentido, pues, Coahuila no le parece nada que importante. hacer. Así es. Luis, antes de irnos a la pausa comercial, si nos puedes dar una cifra, ¿cómo votó Coahuila por Morena en la elección pasada? Mira, en la elección pasada, Morena por sí solo obtuvo 413,000 votos y con sus aliados 493. Si sumamos en el 21 los votos, que aunque no iban en alianza, pero los de PRI, PAN y PRD, estamos hablando de que fueron más de 120,000, una diferencia de más de 200,000 votos. Y es precisamente lo que decía Gibran ahorita. El problema para Morena en Coahuila es que el perfil del elector es muy diferente. La marginación, las limitaciones económicas de mucha gente es uno donde se centra la mayor parte de Morena. Y así lo vemos. Simplemente porque el Estado de México tiene más fuerza Morena. Si nosotros vemos Coahuila, nosotros representamos el 2.4% del listado nominal, pero aportamos al PIB nacional entre el 3.7 y 4%. El Estado de México, que representa el 13.28% de la población, únicamente aporta el 9.2% del PIB nacional. Muy bien. Bueno, con estos números vamos a la pausa comercial y vamos a regresar. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. Contextos.
hacer proyecciones y perspectivas. Sí es, mira, un dato importante es que hace 6 años en Coahuila los actores que disputaban la elección eran totalmente diferentes. De hecho, van juntos los dos que la peleaban. Morena estaba en un tercer lugar, muy alejado. En el Estado de México era prácticamente lo mismo. La disputa era entre PRI solo contra Morena solo. Y de hecho el PRI ganó muy cerrado y el PAN en un tercer lugar. Ahorita tenemos a PRI y PAN juntos y van muy cerrado o van abajo en las encuestas en el Estado de México. O sea, ahí podemos ver el crecimiento. ¿Qué significa todo esto? Significa, es lo que habíamos comentado en otras entrevistas, Marcela. Hay un antes y un después en México en la cuestión de la participación y sobre todo el sentido del voto en México. Y es el 2018. Para atrás es una película, de aquí para acá es otra totalmente diferente, donde de manera abrupta llegó Morena y se posicionó, simplemente aquí en Coahuila, en el Estado de México, en muchas partes de México, se posicionó y fue el cambio que trajo la ola de López Obrador. Aquí en Coahuila, nosotros somos un estado que tiene mucha participación, bastantes. De hecho, votamos hasta 4 puntos por arriba de la media nacional. Digo, participamos mucho, estamos muy por encima. En el 2021, que a nivel nacional de diputados federales votó el 52-66, aquí votamos el 57-68. O sea, casi 5 puntos por encima de la media. 5 puntos. Con el electorado de Coahuila estamos hablando de más de 100,000 gentes, 100,000 electores. Bueno, permítanme, vamos a saludar y a recibir con muchísimo gusto la presencia del licenciado Juan Antonio García Villa. Bueno, aquí es un referente en el mundo de la política, panista, ha experimentado pues una trayectoria que está ahí como parte de su acervo personal, pero también partidario. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludarle. En el estudio también está Gibran Ramírez, politólogo y articulista, Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental, y con el interés de oír su reflexión sobre lo que ha significado esta alianza. Creo que hay muchos que coincidimos en que se logró lo impensable, lo nunca visto, que es una alianza entre PRI, PAN y PRD, pero bueno, todo tiene un costo. ¿A qué costo se ha logrado y cuál es la proyección que esto va a tener y qué secuelas políticas, económicas, sociales pudiera dejar? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Marcela. Me da gusto tener la oportunidad de saludarla a usted, a sus invitados y a todo la audiencia, toda la audiencia. Bueno, efectivamente, como usted comenta, se logró lo impensable, particularmente en el estado de Coahuila, porque yo siempre he sostenido que el priismo de Coahuila es sui generis. Yo he tenido la oportunidad de hacer trabajo político en distintas épocas, en Guanajuato, en Chihuahua, en el entonces Distrito Federal, en Yucatán, etcétera. Y créame que el priismo de Coahuila es muy, muy especial. Era un priismo muy cerrado, muy elitista, en el sentido de que una clase política que se encargaba de tener el control de sus afiliados, que realmente solo lo eran de nombre, que estaba negada al diálogo, a la apertura y mucho menos era accesible a los acuerdos. Esto empobreció en un sentido la vida política de Coahuila, pero la enriqueció en otra, porque precisamente cuando la opinión pública del Estado tuvo la oportunidad de caer en la cuenta de la participación política, concretamente por la vía electoral, era importante y tenía efectos de todo tipo. Bueno, lo acaban de mencionar, que el promedio de participación electoral en el Estado es superior a la media nacional. Yo tengo presente por ahí que Enrique Krause, en alguno de sus ensayos, que luego recopiló en un libro que tituló Ida y Vuelta a Chihuahua, él dice que el despertar político-electoral vamos a llamarle, del México contemporáneo, se da precisamente con las elecciones municipales del estado de Coahuila de 1978. Luego vinieron, digamos, despertares mucho más interesantes en Chihuahua 84, en Durango, etcétera, etcétera. Pero como una actividad pionera en este sentido fue Coahuila.
Y siempre el principal problema para que hubiera avances de carácter democrático, de apertura, etcétera, pues era el tipo del prismo del Estado de Coahuila. Por eso le concedo la razón de que se logró lo impensable. Ahora, yo hubiera querido que se hubiera formalizado un acuerdo de esta naturaleza sobre otro tipo de bases. No es que esté manifestando mi desacuerdo en esta alianza electoral del PAN con el PRI. Era como una especie de necesidad absoluta que, de no haberse logrado, quizá habría significado eventualmente un mayor castigo, porque usted dice al final, dijo al final de su pregunta cuáles van a ser los costos. Uh-huh. Bueno, el costo ante una eventual derrota, que no la veo para este 4 de junio, para la alianza de PAN-PRI-PRD, hubiera sido curiosamente cargado el costo al PAN, porque se negó a ir en la alianza electoral y por eso se perdió para la vida democrática, para lo que sea, que de muchas formas se identifica el triunfo electoral de Morena. No sé si usted tenga presente que hace más de un año, pues bastante más de un año, un grupo de compañeros dirigentes del Estado de Coahuila, militantes del PAN de muchos años, que han ocupado diversas responsabilidades, tanto en cargos públicos como en la dirigencia de Acción Nacional, planteamos un decálogo, 10 exigencias para ir en alianza electoral de una forma correcta y pública con el PRI, porque, reitero, en muchos estados yo logré advertir en compañeros panistas que veían una alianza con el PRI como de lo más natural. Si en algún lado pudo haber, y de hecho hubo resistencias, fue precisamente en Coahuila. De tal manera que hubiéramos querido que los acuerdos hubieran tenido, pues, sobre todo más publicidad, pero ir al fondo de lo que durante muchos se evitó y impidió que el PAN inclusive pudiera dialogar con el PRI de Coahuila. Ese decálogo se conoció públicamente, circuló, no se le hizo caso, y no le digo el nombre, pero le quiero comentar entre paréntesis que un dirigente del PRI me dijo: oye, ¿cómo no insistieron dentro del PRI? Teníamos el interés de que ustedes hubieran insistido más, porque ellos mismos veían la conveniencia de que un arreglo de esta naturaleza entre el PAN y el PRI, que atacaba, digamos, los aspectos más censurables y negativos del PRI en Coahuila, hubiera sido benéfico no solo para la construcción de la alianza, sino para la vida política de Coahuila y también, pues obviamente, para esta, digamos, coyuntura electoral. Uh-huh. Bueno, súper interesante. Tenemos que ir a la pausa comercial y vamos a regresar para continuar el diálogo, la conversación que ahora mismo sostenemos. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Gracias por estar y recibimos sus llamadas en los puntos de contacto que ustedes conocen bien. Contextos. El programa líder en la radio.
ahora mismo con nuestros invitados, el licenciado Juan Antonio García Villa, el maestro Gibran Ramírez, el arquitecto Luis Vallejo, que pudiéramos adentrarnos a revisar la vida de los partidos, porque luego hablamos de la democracia e inmediatamente pensamos en los partidos políticos y pensamos en lo que han hecho y en lo que han dejado de hacer. Finalmente los partidos son cotos de poder y entonces obedecen a intereses muy particulares de quien en ese momento lidera el partido o de quienes tienen más ascendencia en las decisiones partidarias. Y la cuestión está en que decimos que tenemos los peores políticos del mundo. ¿Será porque tenemos los peores partidos del mundo? ¿Cómo tendríamos que calificar la vida de los partidos en este momento en función del proceso electoral de Coahuila, Gibran? Bueno, Morena, como decía, no tiene una vida partidista, sino que es una marca, sobre todo, ¿no? Y una estructura electoral que López Obrador fue construyendo con base en sus representantes de casilla y representantes generales desde la elección de 2006. Han sido un acumulado. Una estructura que, como digo, está fracturada, pero eso no hace una vida partidista. En el PRI, en cambio, pues ha habido una intensa vida partidista. Tuvimos la demostración de fuerza de la elección interna, o más bien el simulacro electoral, en el que presuntamente movilizaron 500,000 votos a favor de la candidatura de Manolo. Y por parte del PAN, creo que hemos tenido en los últimos años un desdibujamiento de su vida interna. También la política en Coahuila suele ser muy oligárquica. En buena medida se hace en los restaurantes de Saltillo. Ahora que se mencionaba cómo el PAN ha tenido un papel democrático en el Estado, es también verdad que se integró muy bien a la dinámica de disputa oligárquica, por lo menos a partir del triunfo de Rosendo Villarreal en los 90 en Saltillo. En ese sentido, creo que como estructuras sociales, los partidos han venido perdiendo relevancia, salvo el PRI. Como que todos los retazos de organización social del siglo XX, salvo quizá los pocos espacios de la sociedad civil en los que se organizan profesionistas, abogados, médicos, que son pocos, los ha sabido capturar muy bien el PRI, incluso aquellos que se le habían ido. En buena medida, creo que la alta participación electoral en Coahuila no está determinada por la politización del público, sino por la pervivencia de esas estructuras del siglo XX que en buena medida siguen articulados alrededor de los restos de los ejidos, de viejos liderazgos que siguen ahí. Para mí, por ejemplo, es impresionante aquí en La Laguna la continuidad hasta este sexenio del liderazgo de Contreras Pacheco. No solo lo que tuvo en La Laguna, sino en particular en su región, todavía es un actor con el que hay que acordar. Bueno, así tenemos sembrada la geografía de actores que articulan sus miles o decenas de miles de seguidores y que son más importantes que los partidos en sí mismos. No hablaría tampoco de que se trata de clientelas. Creo que es un poco faltarle al respeto a la gente, porque sí hay un buen componente de lealtad. Pero esos grupos son mucho más importantes que los partidos que han venido a ser solo marcas en las cuales compiten las élites asociadas frecuentemente a las oligarquías y a la vieja clase política. Para mí es impresionante lo encarnizada que está la lucha, cuando parece en realidad una interna del PRI. Todos vienen de grupos priistas, menos Lenin, si bien siempre ha tenido entendimiento con los priistas, pero vemos ahí enfrentado
a Manolo, que digamos desde la élite tradicional de Saltillo, cosechando buena parte del capital político que su abuelo sembró, ¿no? Y que lo fueron preparando desde pequeño, porque su abuelo siempre dijo que era su nieto favorito. Vemos, por otra parte, a Ricardo Mejía, que era del grupo de Cifuentes, que fue básicamente vicegobernador en La Laguna y en los asuntos espinosos en el gobierno de Martínez. Vemos por otra parte a Armando Guadiana, que representa una fracción de la oligarquía que hacía vida en el PRI. Por otra parte, digamos, como complemento de su acción en los negocios, que eso ha sido en buena medida la política coahuilense de la segunda mitad del siglo XX para acá. Guadiana, lo hemos hablado antes, todavía hizo campaña por Rubén Moreira. Entonces, ¿de qué valen los partidos y su desarrollo cuando lo que seguimos viendo es una pugna de los grupos de poder tradicionales? Decías que quizá tenemos a los peores partidos del mundo. Yo diría que ni siquiera tenemos ya un sistema de partidos. Ricardo Mejía pudo haber sido candidato por el Verde, de hecho estaba en pláticas con el Verde, pláticas que desarticuló el secretario de Gobernación. Si no, el escenario habría sido otro, pero daba igual la marca por la que fuera. Son marcas que tienen mucho poder, en las que cada vez hay menos participación social y donde mandan los que son dueños de los padrones de militantes y tienen en ese momento la dirigencia. Las viejas estructuras, sin embargo, ya no están asociadas a los partidos de manera fija y permanente, sino que se mueven. Por eso ya no es un acontecimiento la ruptura de partidos o digamos las candidaturas cismáticas como lo eran antes. Uh-huh. Es un mercado. Claro. Es un mercado y entonces Luis Fernando puede ser panista de ultraderecha y después convertirse en agente de la transformación, y Guadiana lo mismo, arreglado con los gobernadores en la dinámica de comercialización de los códigos del carbón y repartiendo para que le tocara a todos, y de repente ser un agente de la transformación. O José Ángel Pérez. Igualmente, ¿no? Tiene muy poco que ver, y creo que ya ni siquiera leen lo que hay en los documentos básicos. Exacto. No hay una diferencia sustancial de proyecto en ninguno de los candidatos. Entonces, los partidos han venido a ser irrelevantes y la geografía electoral se convierte en un espacio para iniciados. Nada más. Los partidos explican muy poco de esta dinámica. En la mayor parte del país, como decía, aquí todavía el PRI concentra la mayor parte de esa vida política, pero por última vez en la historia. Después de esto, sin tener la pesada estructura del PRI nacional encima, los grupos de poder aquí podrán cambiar. Yo no me imagino a Manolo Jiménez gobernador, siendo o conformándose con ser el líder de un partido local que se llama PRI y sin mayor horizonte político. Va a haber movilidad, y si el PRI pierde el Estado de México, pues el PRI se habrá acabado, y esos grupos de poder que todavía están ahí porque es redituable, no por otra cosa, migrarán. Manolo ha tenido invitaciones para migrar a Movimiento Ciudadano. Quién sabe si lo dejará para después del proceso electoral. Muy bien. Licenciado Juan Antonio García Villa, ¿cuál es su impresión respecto a esto? Mire, Marcela,
Ordinariamente, cuando la vida política se deteriora, se suele voltear a los partidos y decir que han caído en un enorme desprestigio. Creo que la vida de los partidos políticos está condicionada entre la doctrina, así vamos a llamarle, que plantea Giovanni Sartori, que dice que la democracia, al menos tal como la conocemos y que previsiblemente estará vigente, no sé, 1, 2, 3, 4 siglos más, es absolutamente indispensable la vida de partidos políticos. En otras palabras, para la democracia, un ingrediente fundamental es la existencia de partidos políticos, de un sistema de partidos. Por el otro lado, creo que sigue vigente el planteamiento que hace ya 110 años hizo Robert Michel. Él sostuvo la tesis de que los partidos políticos tienden a crear oligarquías. De hecho, a su teoría la llamó la ley de hierro de las oligarquías, y que mediante diversas, vamos a llamarle argucias para que se entienda, asumen el control de los partidos y con ello de toda la vida política. Entre esos dos extremos se desenvuelve la vida política de los partidos y de los sistemas de partidos. Son necesarios, pero tienden hacia la oligarquía. Y aunque se le llama la ley de hierro de las oligarquías, yo le llamo la ley de hierro de los partidos políticos, que tienden a ser oligarcas. Uh-huh. Yo sé que lo que voy a decir es poco correcto desde el punto de vista político. El deterioro de los partidos políticos está en función del escaso crecimiento cívico de los ciudadanos, particularmente como electores. Cuando tengamos una población alerta, informada, participante, que interviene en la vida pública, yo creo que la ley de hierro de los partidos políticos de Michel caerá automáticamente. El problema es que no hemos podido elevar el grado de cultura política de tal manera que ésta se generalice en toda la población. Pongo el caso concreto del PAN. El PAN, particularmente en Puebla, porque pues lo sé por experiencia, pudo crecer sin ser un partido clientelar. Yo creo que de hecho no lo es, pero sin competir en este sentido con los otros partidos, que con el PRI específicamente en su tiempo, que actuaba y operaba de esa manera. No tenía estructuras muy, digamos, gigantes, y sin embargo se convirtió, particularmente a finales de los 70 para acá, en un partido electoralmente muy competitivo. Uh-huh. Yo creo que sigue vigente una teoría que le oí en alguna ocasión a un amigo demócrata cristiano de Alemania. En aquella época, hace más de 20, dijo: mira, el momento en que México tenga los 3/16 que se requieren, va a poder implantar una democracia sana. Esos 3/16 eran que el promedio de ingreso per cápita fuera de $16,000 para arriba, dólares de la época per cápita, que tuviera 16 años de escolaridad y que el sistema electoral ya más o menos democrático se hubiera instalado cuando menos 16 años antes. Qué interesante. Probablemente los números variaron, pero ese es el ingrediente fundamental. Claro. Los partidos políticos están en desprestigio, lamentablemente, y digo, no es correcto decirlo desde el punto de vista político, porque nos falta crear ciudadanía. Yo creo que hay una correlación exacta, lo vemos en el caso del PAN, de que cuando se fomenta la cultura de participación, de formación política, de responsabilidad, etcétera, en materia política el partido puede ser muy vigoroso, sin necesidad de acudir a prácticas clientelares y sin necesidad incluso de tener estructuras pesadas que muchas veces se convierten en un lastre. No, bien, muy interesante. Desgraciadamente el tiempo ya nos ha ganado. Luis, quiero cerrar con números. ¿Cómo ves la elección del 4 de junio? Pues mira, más que nada, yo quisiera referirme más bien a lo que son los partidos y la votación. Hablando de los partidos, y en el caso, voy a centrarme en el caso de Morena,
hay que ver que son dos líneas. Una es Obrador y otra es Morena. Son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, en el 2018, López Obrador obtiene 30.049.000 votos, pero sus diputados federales que iban en las alianzas obtuvieron 5.710.000 votos menos. Es prácticamente entre el 10 y el 11% de la participación en el 18. En el 21, Morena es aunque la participación en el 21 fue un 11% menos que en el 2018, Morena se cae en el 34% en sus votos. Por eso Morena perdió de tener más de 250 diputados federales, quedó en 198. Ya después con el chapulineo quedó arriba de 200. Entonces, el que López Obrador no vaya en la boleta, eso es muy, muy relevante. O sea, muy relevante, y lo vimos en el 21, lo vimos en el mismo 18. Que aunque iba en la boleta, como hubo 5.710.000 personas que sí votaron por López Obrador, pero que no votaron por sus diputados. Y en el 22 votaron como 300.000 personas en la de revocación, ¿no? Así, aquí votaron 354.000 los de la revocación, 335 que continuara. Entonces, aquí en Coahuila somos ahorita 2.366.000 electores. Vamos a participar entre 1.450.000, 1.5 millones. ¿Sí? Esa es la participación que estimo que se va a dar aquí. Las tendencias están muy marcadas. Necesita suceder algo muy, muy relevante para que esto pueda dar un giro diferente. ¿En qué edades está concentrada la mayor cantidad de votos? Mira, los que más votan, como ejemplo pongo Torreón, los que más votan en Torreón, aquí en Torreón hubo 39 secciones que representan el 7% que votaron arriba del 70%. El promedio de edad de estos electores, la mitad de los electores tienen 50 años o más. Los jóvenes en Torreón son los que menos votan. De hecho, son las secciones más grandes, digamos, Sol de Oriente, todo lo que es. Y así esto, si nosotros checamos Ramos Arizpe es el municipio de Coahuila que el promedio de edad más joven, pero es de los que menos votan. De hecho, como característica, es un municipio que tiene más electores hombres que electores mujeres. Ajá. Bueno, pues desgraciadamente tenemos que cortar esta conversación, y la verdad es que ojalá que tengamos oportunidad de un nuevo encuentro, porque lo que ustedes nos aportan es muy importante. Muchísimas gracias, Gibran, por estar con nosotros. Un gusto haberte tenido aquí. Licenciado Juan Antonio García Villa, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y un saludo. Muchas gracias a usted y un saludo a los colegas. Gracias. Luis, como siempre, muchas gracias por permitirnos acercarnos a los números. Gracias. Y hacer el análisis de los mismos. Y a ustedes que nos atendieron, mil gracias. Esperamos que con esta lluviecita haya un fin de semana muy esperanzador y que el próximo lunes podamos volver a encontrarnos. Hasta entonces. Q 91.1 FM 10.2